Disertación del académico Fernando Mayorga García sobre el tema La historia de la organización electoral en Colombia, vicisitudes de la construcción democrática en un país complejo, 1888-2012. Tiene la palabra el académico Fernando Mayorga. Muchas gracias, señor presidente. Me es muy grato presentar ante esta corporación este texto, Historia de la Organización Electoral en Colombia, 1888-2012, vicisitudes de la consolidación democrática en un país complejo, que para mí fue una alegría muy grande el año pasado. Sin embargo, tengo que contarles que en su versión original, la que fue a la editorial, constaba de este texto de 511 páginas y un anexo de 235 destinado a las biobibliografías de todos y cada uno de los integrantes que ha tenido la organización electoral desde 1888 hasta el día de hoy. Desafortunadamente, por temas editoriales, decidieron que esta segunda parte, la de los anexos, se colgara simplemente en la página virtual de la universidad, pero yo quiero que ustedes sepan que estos anexos existen, que nos dimos a la tarea de rastrear tanto en la bibliografía nacional como en la estrictamente regional, las biobibliografías de estas personas, que entre otras cosas, el hacer esta tarea nos fue mostrando la vía para construir una biobibliografía de juristas colombianos, pero eso será una fase posterior. Pero yo creo que aquí, en este anexo, está adelantada por lo menos en un 30%. Bien se ha dicho que en un sistema político democrático se considera legítimo el poder que detentan sus gobernantes cuando el mismo se origina y proviene del consentimiento mayoritario del pueblo. Esto significa que el conjunto de ciudadanos, es decir, los nacionales de un Estado como titulares de los derechos políticos, constituye la fuente de todo poder democrático. Pero si bien el pueblo es fuente de poder, no lo ejerce directamente sino a través de mandatarios, con lo cual, si es fuente primigenia, es también destinatario del poder. Los gobernantes, como detentadores formales del poder, son el conjunto de individuos que ocupan los cargos públicos electivos y tienen como función dirigir políticamente al Estado. En cuanto el pueblo no ejerce directamente el poder, no puede hablarse de democracia directa. Las democracias modernas se configuran en gran parte como democracias representativas, en las cuales los detentadores del poder son designados mediante el método electivo. En la elección, que se celebra periódicamente, participan por lo regular la mayoría de los ciudadanos, que deben cumplir la doble condición de ser titulares de la facultad de elegir y de estar inscritos en un registro de electores. A este conjunto de electores se le denomina cuerpo electoral. Es precisamente el cuerpo electoral el que selecciona, mediante una operación material denominada votación, y entre un conjunto de candidatos previamente inscritos, aquellos que ejercerán los distintos cargos electivos por un periodo determinado. Los que resulten elegidos según las fórmulas electorales adoptadas actuarán en nombre y por cuenta del pueblo, teniendo la responsabilidad de ejecutar el programa de gobierno que prometieron al electorado llevar a cabo si resultaban seleccionados. A fin de garantizar tanto el principio de igualdad como la transparencia y la objetividad en la decisión expresada por los votos durante el proceso electoral, existe una organización electoral, un aparato burocrático necesariamente estatal, dotado de un grado determinado de independencia y autonomía que debe proyectar ante la sociedad una imagen de confianza y credibilidad. Insisto en estas palabras, confianza y credibilidad, pues como demostraré en las conclusiones finales del trabajo, a mi juicio, el actual cuerpo
que conforman la organización electoral en Colombia, y los recientes episodios así lo han demostrado, carece de la confianza y de la credibilidad de los electores colombianos. El aspecto sustancial, y aquí se explica, radica en si estos organismos deben estar colocados al margen de la política partidaria o si en ellos debe buscarse la participación directa de los grupos o partidos políticos de manera que se neutralicen mutuamente, lográndose así la objetividad de sus actuaciones. En ello incide, y no poco, tanto la naturaleza de quien escoge o selecciona a sus integrantes, como las condiciones que deben tener los elegidos, juristas, políticos, personas de otras disciplinas, experiencia anterior, etcétera, y el tiempo de duración de su tarea. En este libro se visualiza la manera como el legislador colombiano ha afrontado desde 1888 hasta hoy el reto de crear una organización electoral, así como los nombres de quienes la integraron, pues tenemos la profunda convicción de que el correcto e imparcial funcionamiento de la primera depende de las condiciones de los segundos. Por otra parte, podrá verificarse que los diferentes momentos de la organización electoral presentan una clara relación con las situaciones políticas vividas por el país en los casi 130 años que aborda el escrito, referido a la República de Colombia, que se inicia temporalmente con la expedición de la Constitución de 1886. El primer capítulo del texto se dedica a la construcción de la organización electoral en la nueva República Unitaria de Colombia, el Gran Consejo Electoral 1886-1904, año este último en que el general Rafael Reyes asumió la presidencia de la República. El segundo, que cubre el gobierno de Reyes, 1904-1909, se dedica a la desaparición del Gran Consejo Electoral, mientras que el tercero aborda la restauración de este cuerpo en 1910 y el lapso que va de la instauración de la Asamblea Nacional de ese año al fin de la denominada hegemonía conservadora en 1930. El cuarto capítulo, titulado La construcción de la organización electoral en una época de cambios en la vida colombiana, recoge el devenir del Gran Consejo Electoral entre 1930 y 1948, año en que ve la luz lo que hemos denominado la organización electoral moderna. Que nace con la creación de la Corte Electoral, un acuerdo para superar la crisis. El suceso más importante del siglo XX colombiano tuvo lugar el año de 1948, concretamente el 9 de abril, cuando fue asesinado en el centro de Bogotá Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho, que sin duda partió en dos la historia colombiana por las consecuencias de todo tipo que desencadenó en la vida nacional, hizo que se precipitara la reforma electoral que el país venía pidiendo de tiempo atrás, que se consagró en la Ley 89 de 1948, en la cual se definió la cúpula de la organización electoral de la siguiente manera. La Corte Electoral estará integrada por el más antiguo expresidente de la República en capacidad de ejercer las funciones señaladas a los miembros de este organismo, por los dos magistrados más antiguos de la Corte Suprema de Justicia de diferente filiación política, por el rector de la Universidad Nacional y por el gerente del Banco de la República. Como funciones de la Corte Electoral se señalan 8, siendo la primera de ellas elegir por unanimidad de sus miembros al registrador nacional del Estado Civil de conformidad con las normas de la presente ley. Esta Corte Electoral, que se crea a finales y que se instala a finales de 1948, va a vivir 10 años y va a tener un cambio durante el Frente Nacional. Digamos, con respecto al Frente Nacional,
que fruto de los acuerdos políticos fue la presentación al país de un texto que fue votado en el plebiscito realizado el 1 de diciembre de ese año, en el que se aprobó que los dos partidos tradicionales tuvieran el mismo número de miembros en los cuerpos colegiados de elección popular. Por esta razón, la Junta Militar de Gobierno expidió el 20 de diciembre siguiente un decreto de 2 artículos del siguiente tenor: la Corte Electoral estará integrada por los dos, ya no uno sino dos, expresidentes de la República más antiguos, de distinta afiliación política y en capacidad de ejercer las funciones señaladas a los miembros de este organismo, y por 4 delegados que no desempeñen empleos públicos, 2 conservadores y 2 liberales, que serán designados por la Corte Suprema de Justicia en pleno para periodos de 2 años, pudiendo ser reelegidos. Esto quiere decir en la práctica una Corte Electoral paritaria, 4 de sus miembros elegidos por la Corte Suprema de Justicia, que a su vez, por las vicisitudes que ustedes conocen que sufrió este organismo durante el gobierno de Rojas Pinilla, se integra por el sistema de cooptación. A mi juicio, si uno mira las hojas de vida, las biografías de quienes integraron la Corte Electoral en el periodo que empieza en 1958 y que acaba, como veremos, en 1974, es el más brillante de esta corporación, por las mismas razones que hacen que hoy el país colombiano esté planteando serias críticas a la organización judicial en su conjunto. La superación del Frente Nacional en materia electoral. Comenzando marzo de 1979, el gobierno, a través de los ministros de Gobierno Germán C. Hernández, de Justicia Hugo Escobar Sierra, Agricultura Germán Bula Hoyos y Educación Rodrigo Llorea Caicedo, presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley por la cual se dictan normas en materia electoral. Tras el trámite de rigor, que en el libro está descrito palabra por palabra, intervención por intervención, bueno, todas las intervenciones de los congresistas en todas las leyes que aquí se mencionan están consignadas íntegramente en el texto. Es un mecanismo que a mí me gusta, aunque no sea muy técnico dentro del ámbito de la historiografía pura, pero que sí le da a los intérpretes la posibilidad de mirar exactamente las posturas ideológicas, políticas y conceptuales de cada uno de aquellos que intervienen en un debate de un proyecto de ley. Y si nosotros por este medio pudiéramos mirar qué hay detrás de cada una de las leyes de la República, tendríamos muy claro por quién votar o por quién no votar en cada elección presidencial. Claro, es una tarea larga y difícil, pero hay que hacerla. Nosotros no podemos seguir ciegos pensando que las leyes no tienen papá ni mamá. Las leyes tienen un proceso de gestación y unos intervinientes que tienen en la mayoría de las veces, y es triste decirlo, sobre todo en el momento contemporáneo, muchas intenciones al expedir las normas que rigen la vida de los colombianos. Y si ustedes le suman a esto que la financiación de las campañas en gran medida es pública, esto les puede dar un panorama de lo que estamos viviendo en este momento en materia política en Colombia. Bueno, entonces a partir de 1979, yo dije antes 74 y 79, la Corte Electoral estará integrada por 9 magistrados elegidos así, 4 por cada uno de los 2 partidos que hubieran obtenido el mayor número de votos en la última elección del Congreso y 1 por el partido distinto de los anteriores que le siguen votación. La idea era abrir la puerta a las terceras opciones que en este momento, 1979, se veían tan cerradas. Los magistrados de la Corte Electoral serán elegidos por la Corte Suprema de Justicia en pleno o por el organismo que haga sus veces para un periodo de 4 años, etcétera. Entonces salen los expresidentes de la Corte Electoral, se eleva el número de 2 a 4 por cada uno de los 2 partidos mayoritarios. En ese momento, como ustedes saben, se votaba en bloque por uno de los 2 partidos tradicionales y un miembro más para el tercer partido que siguiera en votación.
Como se observa, con la nueva regulación se hizo posible que las terceras fuerzas políticas de tan difícil consolidación en Colombia llegaran a la organización electoral. Hoy se plantea que ante la conformación de coaliciones de gobierno, como las que se han visto en los últimos años, se hace necesario encontrar fórmulas imposibles con las actuales normas constitucionales que permitan la llegada al Consejo Nacional Electoral de los partidos de la oposición, siempre que se quiera conservar la fórmula actual que permite al Congreso elegir los integrantes del máximo órgano de la organización electoral. Y este es, a nuestro juicio, uno de los temas pendientes. La creación del Consejo Nacional Electoral. A finales del año 84, el ministro de Gobierno de la Administración Betancourt radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes un proyecto que modificaba algunas leyes que tras el trámite de rigor se convirtió en la Ley 96 de noviembre de 1985, por la cual se modifican algunas leyes, el Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones que en la parte que aquí interesa dice: el Consejo Nacional Electoral estará integrado por 7 miembros elegidos así: 3 por cada uno de los partidos que hubieran obtenido mayor número de votos en la última elección del Congreso, y 1 por el partido distinto de los anteriores que les sigan en votación, 9 a 7. Y aquí viene el cambio: los miembros del Consejo Nacional Electoral serán elegidos por el Consejo de Estado en pleno para un periodo de 4 años que comenzará el 1 de septiembre. Bueno, vienen las funciones, entre las cuales se conserva la vieja del año 48 de elegir al Registrador Nacional del Estado Civil. Ya no se exige la unanimidad de que hablé antes. Y algunas más. Como se observa, los integrantes del nuevo organismo, denominado ahora Consejo Nacional Electoral, serían elegidos por el Consejo de Estado, 3 por cada uno de los partidos que hubieran obtenido mayor número de votos en la última elección del Congreso, y 1 por el partido distinto de los anteriores que les sigan en votación sin sujeción a condicionamiento alguno. 6 meses después, el presidente de la República recogió las normas electorales vigentes en lo que se conoce con el nombre de Código Electoral. Y digo se conoce con el nombre porque técnicamente esta manera de fijar el derecho no es un código sino una recopilación. Bueno, en este denominado código se conserva la integración del Consejo Electoral que señalé en la ley de 1985, y el siguiente paso en la regulación de la organización electoral fue el que se dio en el texto constitucional de 1991. En el texto constitucional aprobado en 1991 se recogieron 3 artículos permanentes que tienen que ver con la temática de este escrito, así como varios transitorios. Los permanentes fueron: artículo 264, el Consejo Nacional Electoral se compondrá del número de miembros que determine la ley, que no debe ser menor de 7. Serán elegidos por el Consejo de Estado para un periodo de 4 años, de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Consejo deberá reflejar la composición política del Congreso. Sus miembros deberán tener determinadas cualidades. El artículo 265 habla de sus atribuciones, y el 266, señala que el Registrador Nacional del Estado Civil será elegido por el Consejo Nacional Electoral para un periodo de 5 años y deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En la regulación constitucional, los integrantes del Consejo Nacional Electoral continúan siendo elegidos por el Consejo de Estado, pero este organismo tenía un importante condicionante: debía hacerlo de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, las que reflejarían la composición política del Congreso. Esto le garantizaba a los partidos, de hecho, un control sobre los elegidos, dada su procedencia partidista, aunque el Consejo de Estado operaba como un filtro que suavizaba tal circunstancia.
El constituyente de 1991 dejó de lado otras opciones que fueron sometidas a su consideración y que parece importante ver ahora, 20 años después de la aprobación de la Carta, ya que alguna de ellas puede eventualmente ser mirada con vista a la eventual modificación de la normativa constitucional existente, muy criticada desde algunos sectores, especialmente de los que se sienten excluidos, a nuestro juicio injustamente, de la organización electoral. Por ejemplo, en uno de los proyectos de acto reformatorio de la Constitución presentado por el gobierno, se señala, era la propuesta, que el Consejo Nacional Electoral se compondrá del número de miembros que determine la ley, los cuales serán elegidos por la Corte Constitucional de listas que le suministre el Presidente de la República. Miren esta idea que salió en la Constitución del 91 y júzguenla a la luz de las actuales condiciones de la vida política colombiana. Por supuesto que yo estaría absolutamente en desacuerdo. Otro proyecto de acto reformatorio de la Constitución, presentado por Antonio Navarro Wolf, señala que el Tribunal Supremo Electoral, se le cambiaba el nombre al Consejo, estaría integrado por 9 magistrados designados por la Corte Suprema de Justicia para periodos de 4 años no reelegibles de listas presentadas por cada uno de los partidos políticos debidamente o movimientos políticos debidamente inscritos, 2 por cada uno de los 3 minoritarios en orden descendente, de acuerdo con las últimas elecciones para la Asamblea Nacional, que era como se quería cambiar el nombre del Congreso. Bueno, esta es otra propuesta. Hubo otro proyecto de acto reformatorio de la Constitución, presentado por María Teresa Garcés Lloreda, en el cual habla de que la rama electoral estaría compuesta por el Consejo Nacional de Participación Política Electoral, los consejos seccionales de participación política y electoral y la Registraduría Nacional. Otro, Alfredo Vázquez Carrizosa y Aida Yolanda Abel Esquivel, dice que la Corte Electoral estará integrada por 9 magistrados elegidos por el sistema de cooptación para periodos de 4 años, no reelegibles, designados de ternas presentadas por los 9 partidos y movimientos políticos mayoritarios legalmente reconocidos. Recuerden ustedes que para este momento está vigente la ley de partidos del año 1985 y tenemos un número de partidos supremamente grande, lo que se recortó después. Una vez elegidos, representará la Corte Electoral a todos los ciudadanos. Otro proyecto de acto reformatorio fue presentado por Fernando Carrillo, nuestro actual embajador en Madrid, conforme al cual el Consejo Nacional Electoral estará compuesto por 7 miembros no reelegibles, elegidos por la Corte Constitucional para periodos de 4 años, en proporción a la representación que tengan los partidos en la última elección para el Congreso. Observen ustedes que en ninguno de estos proyectos se plantea que el organismo electoral, llámese tribunal, corte o consejo, sea elegido por el Congreso, en ninguno de los proyectos. El último capítulo del libro se llama La nueva regulación, un retorno a la década del 30. El día de la instalación del Congreso en el periodo 2002-2006, un grupo de congresistas, no voy a leer los nombres, radicaron un proyecto de acto legislativo por el cual se adoptó una reforma constitucional. El proyecto se convirtió en acto legislativo cuyas normas estuvieron muy lejos del querer de quienes lo presentaron. En efecto, la elección de los integrantes del Consejo Electoral volvió, como antes de 1948, como antes de la reforma que pretendió superar ese régimen que había demostrado sus falencias en la elección de en todas las elecciones de la década entre 1930 y 1948, volvió, digo, a las manos del Parlamento. En efecto, el artículo 264 de la Constitución Política quedará así: el Consejo Nacional Electoral se compondrá de 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno
para un periodo institucional de 4 años mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Déjenme contarles que en la elección del año 2010 y en la elección del 2014, la elección del Consejo Nacional Electoral fue impugnada ante el Consejo de Estado porque no supieron aplicar el sistema de cifra repartidora y les tocó volver a elegir. Bueno, hay una modificación en la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, el cual será escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante concurso de méritos organizados según la ley. Su periodo será de 4 años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución política para ser magistrado de la Corte Suprema, bueno, etc. Entonces miren bien cómo se modifica el sistema, pretendiendo la politización del Consejo Nacional Electoral y la despolitización del Registrador Nacional del Estado Civil, aunque este pasa por el filtro de un concurso en el cual los jurados son los presidentes de la Corte Constitucional, la Suprema y el Consejo de Estado. Durante el debate del acto legislativo vigente, está vigente hoy, se propusieron diferentes posibilidades para la estructuración de la organización electoral, que por la extensión y propósitos de esta lectura dejamos de mencionar. Sin embargo, conviene volver a las gacetas del Congreso respectivas, donde se encontrarán valiosas ideas que deben mirarse en el momento en que quiera abordarse la reforma de las normas vigentes, un hito más y tal vez no el más afortunado en la larga tradición colombiana sobre el tema. Si bien el sistema, y con esto concluyo, de integración del Consejo Nacional Electoral previsto en la Constitución de 1991 no era el más aconsejable, a nuestro juicio, pues se le entregó a los partidos políticos la posibilidad de presentar ternas al Consejo de Estado para la escogencia de los integrantes de la corporación, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo conservó la posibilidad de escogencia, que podría decirse quedó limitada, mediatizada por los partidos políticos, que de esta manera se abrieron un espacio considerable. La reforma de 2003, cuando se entregó al Congreso en pleno la elección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, significó el retorno a estructuras superadas en la historia del derecho colombiano, el control del Congreso sobre el Consejo Nacional Electoral, con los resultados que están a la vista. 2 elecciones, la del 2006 y la del 2010, anuladas por el Consejo de Estado, y un Consejo Nacional Electoral, si hemos de creer a la sentencia que anuló la elección de 2010, compuesto por agentes de los partidos políticos. Se impone, pues, y esto creo que es la conclusión de esta obra que hoy quiero presentar aquí, una reforma que entregue el arbitraje del juego político a la sociedad colombiana y no a los actores de la política, acostumbrados, viejo vestigio del Frente Nacional, a llegar a acuerdos que les permiten excluir bien a actores nuevos, bien a la sociedad colombiana de la toma de decisiones de inmensa importancia para abrir o para cerrar. Ambas posibilidades existen, la democracia colombiana. Consideramos que en la historia y en el derecho comparado existen posibilidades para que la nueva construcción retorne a lo soñado por el legislador de 1948, que en el artículo 1 de la Ley 89 de ese año indicaba: la presente ley tiene por objeto crear una organización electoral ajena a las influencias de los partidos, de cuyo funcionamiento ningún partido o grupo político pueda derivar ventajas sobre los demás en la obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en la formación de los censos electorales, ni en las votaciones y escrutinios, y cuyas regulaciones garanticen la plena responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios adscritos a ella. Este principio constituye la norma de conducta a la cual deberán ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales. A todos ustedes, señores académicos, muchas gracias por su presencia y por la atención a este tema, a mi juicio crucial dentro del actual estado de la democracia colombiana. Muchas gracias.